Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de este video podcast de lengua y cultura accesibles. Lengua y cultura Yo accesibles. soy Clara Elena Cruz Marte. Y segundo Marte, un amigo de todos ustedes. Así es, también tenemos entre nosotros, con nosotros, a Jonathan Javier, quien es CEO de Access Team. ¿Qué es Access Team, segundo? Access Team es Access Team. Access Team RD. Access Team RD. RD. Es un grupo de personas, una empresa que da servicio de interpretación en lengua de señas al más alto nivel. Sí, definitivamente. De modo que usted sabe que dar servicio en un evento cualquier, evento cultural, es necesario que la presencia de intérpretes que puedan permitir que las personas sordas que asistan a ese evento cultural se enteren de lo que está ocurriendo. En el episodio número 1, el episodio pasado, estuvimos hablando largo y tendido, de hecho, un poco más largo de lo previsto, acerca de la importancia que tiene la accesibilidad lingüística. Y justo de eso es que está hablando el señor Segundo Marte. Sí, porque lo contrario de la accesibilidad lingüística se llama privación lingüística. Asimismo es que es el tema de este podcast. Vamos a hablar de privación lingüística, un drama de silencio a la vista de todos. Un drama de silencio, pero a la vista de todos. Sí, porque ¿Qué? ocurre frente a todo el mundo. Es decir, wow. Cuando vamos por la calle y vemos que está ocurriendo una tragedia. El otro día yo andaba por ahí, por la calle, por la Avenida México, esquina, ¿verdad? José Martí, y hubo un accidente de tránsito. Ajá. Eso es algo triste, impactante, ¿verdad? De modo negativo. Y todo el mundo lo ve y se sorprende. Sí. Pero la privación lingüística ocurre y nadie se sorprende. Es un drama tan nocivo como un accidente de tránsito, igual de nocivo. Es más, yo diría que hasta peor, porque de un accidente de tránsito la gente queda, podría quedar lesionada de por vida, no necesariamente, pero podría quedar lesionada de por vida, podría fallecer, eso es la consecuencia más extrema, pero de una privación lingüística, las marcas, las consecuencias sociales, emocionales, cognitivas son de por vida. Y está a la vista de todos. Wow. Mira, esto que tú estás diciendo me hace recordar algo que muy triste que también escuché un día, una reflexión que la vi en las redes sociales, que digamos, que la obra, el error de un ingeniero constructor de edificios, el error se derrumba. Ajá. El error de un médico se muere, hay que Ajá. enterrarlo. Y asimismo, el error de un piloto también pues, en fin, pero el error de una maestra, un maestro en un aula de clases se multiplica. Wow, terrible. Entonces, Terrible. no sé, veo un nexo entre eso que estamos hablando, de lo que tú dices de la privación lingüística. Y yo me voy a ir todavía más atrás, me voy a ir a la familia, que por cierto es la primera educadora. Porque las invitamos a ver el episodio anterior en donde estuvimos reflexionando, dilucidando acerca de la lengua y el lenguaje. Vaya, véalo. ¿Quién desarrolla el lenguaje y dónde se aprenden las lenguas? En la familia, Así en mismo. en el en el círculo familiar. En el entorno inmediato, que es la familia,
O sea, tú dices, se desarrolla y se aprende la lengua, pero no, digamos, porque a un nivel, digamos, de corrección gramatical es en la escuela. No, No. no, porque en el episodio 1 estuvimos hablando acerca del lenguaje, que es una capacidad innata Ah, únicamente humana de aprender cualquier cantidad de lenguas, ya. uno o varias lenguas. Es un dispositivo Chomsky que decíamos en el otro episodio, hablaba de un LAD, L-A-D, LAD, que eso en inglés, perdonen mi pronunciación, es Language Device Acquisition, que es un dispositivo de Dispositivo de adquisición del adquisición lenguaje. del lenguaje. Pero le puse ese nombre, pero no es un dispositivo, es una capacidad, eso, el dispositivo lo puso Dios, es una capacidad que dependiendo del input, así se llama, ese es el nombre técnico, input son los estímulos lingüísticos del entorno, de la familia, del entorno Sí. familiar, social, que reciba esa bebé, dependiendo de esos inputs, el lenguaje se desarrolla o no se desarrolla. O sea, hay la posibilidad de que el lenguaje no se desarrolle. La capacidad La de capacidad, aprender una o múltiples lenguas puede no desarrollarse, dependiendo de qué. dependiendo de los estímulos del entorno, los estímulos lingüísticos del entorno. Ah, Recuerden, queridas amigas y amigos, hay una película. Ah, caramba, no trajimos el nombre segundo, pero hay una película que habla sobre... Hay dos casos muy documentados y muy sonados en la historia de la humanidad. Una se llama Víctor, el niño de Aveirón. sí. Se llama el niño salvaje de Aveirón, pero a mí no me gusta decir salvaje No, porque ni a quien mí es tampoco. salvaje no es el No, niño. no, al niño salvaje, Es la no. edad que llevó ese niño A esa ese estado, situación, sí, 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 sí. ¿verdad? O sea, el salvajismo, la salvajada, la Sí. convirtió la humanidad, el niño no. Pudiéramos más correctamente decir el niño salvajizado, tal vez. Exactamente, si existiera la palabra. Sí. Entonces, si ustedes buscan en internet, lo pueden googlear ahora mismo, el Víctor de Aveirón, van a buscar un caso de privación lingüística. Sí, parece que si bien recuerdo, unos científicos estaban tratando de investigaban si qué consecuencias tenía en el ámbito de la moral, de qué ellos querían saber si había moralidad innata en un ser humano que fuera criado, ¿verdad? Que fuera desarrollado fuera de la civilización. Y el otro aspecto, si podía desarrollar el Yo creo que lenguaje. te fuiste muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Eso, bueno, tú has sacado un tema espinoso, porque tú te fuiste a los sumerios, tú te fuiste a antes de Cristo, Y en donde... no, yo estoy recordando a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que habló de eso. Ujú. Ah, ya, Sí, ya, ya, ya. sí, Bueno, pero igual, antes de Cristo, sí. hace tiempo que la humanidad tiene ese deseo de saber de por qué la gente habla, Ujú. por qué la gente se comunica, de dónde nace esa capacidad de que se llama lenguaje. Eso se llama psicolingüística, a todo esto. Entonces, ahí se ha documentado que reyes, lo que pasa es que no tengo el nombre ahora en la memoria, para indagar cuál era la lengua, la protolengua Ah, de la sí, humanidad. sí. Encerraban, o sea, nacía un niño, una niña, la encerraban y solo le daban pan y agua, o sea, solo lo alimentaban Mm. y ya, y nadie le hablaba, prohibido hablar para ver cuál era la primera palabra que dijera. Y esa primera palabra que dijera, esa era la primera lengua del mundo. Pero eso es privación lingüística, Sí. Y un abuso terrible. aparte de abuso infantil. Wow. Que bueno, que ya la prohibición lingüística es abuso infantil. Entonces el niño de Aveirón, que Sí. lo encontraron a los 12 años, creo, en Francia,
¿Recuerdas esa historia? Sí, que entonces lo llevaron a, o sea, los rescataron del lugar de la selva donde se encontraba Ajá. para llevarlo a la ciudad, a París, Ujú. pero no, mm, Un médico que se llamaba Itar y sí, se dedicó a educarlo, a enseñarle a hablar, pero no, porque ya habían pasado sí, 12 años. Bueno, realmente no tengo claro si es desde el nacimiento que estuvo en la selva, pero es clarísimo que fue producto de una privación lingüística. O sea, no desarrolló el lenguaje, esa capacidad de aprender a hablar no la pudo desarrollar porque no tuvo un entorno que lo estimulara. Él no pudo escuchar ni ver. Por ejemplo, si hubiera sido sordo, una gente haciendo lengua de señas como está haciendo Jonathan, no lo pudo hacer. Porque igual, si hubiera visto una gente hablando en lengua de señas, también desarrolla el lenguaje, correcto, pero no lo vio. sí. Entonces no lo pudo desarrollar y por eso no aprendió ninguna lengua, ninguna. Pero hay otro caso más reciente. Este es de 1800. Víctor, el niño de Aveirón, es de 1800, pero de 1800, perdón. Pero hay un caso más reciente en los Estados Unidos. Ginny, Ginny, el caso de Ginny, Ginny. que también ustedes lo pueden buscar. Es una niña, wow, terriblemente abusada por su papá. Su papá. Dice, bueno, el estudio cuenta que a ese hombre no le gustaban los niños Ujú. y entonces cada niñito iba muriendo pero con ella él hizo algo terrible que fue encerrarla Así en el es, sótano ahí de su casa y la privó del lenguaje. así es. Nadie podía hablarle, ni siquiera su madre ¿No? Se lo impedía, la se lo impedía. asustaba, le ladraba, la golpeaba. El asunto era que nadie la viera, nadie la visitara, solo le daban compota, la tenían amarrada, mañana, tarde, noche, noche, tarde, mañana, hasta que un trabajador social la descubrió y a los 13 años de edad, y lo mismo, muchísimos años de rehabilitación para enseñarla a hablar, pero no, que va, no, porque es que eso es lo que provoca una privación lingüística, segundo. Es decir, cuando privamos a una persona de la posibilidad de comunicación, ocurren con esa persona cosas terribles. Claro. Eso me hace pensar también bueno, cuando yo era niño yo escuchaba de que había unas cárceles que se llamaba, o una sección de la cárcel que se llamaba solitaria, donde el Sí, preso, la persona ahí no tenía posibilidad de comunicarse con nadie y eso era para infligirle un castigo superior, exacto. digamos. ¿Y qué ocurre con una persona? El quien iba a la cárcel, quien estaba en la solitaria, ya tenía el lenguaje, ya había desarrollado el lenguaje, ya tenía una lengua. Sí, Su lengua materna ya la sí, tenía. sí. Sin embargo, estar preso ahí 24 horas al día, 7 días a la semana sin poder hablar con nadie, en el lapso de un año, de 2 años, cognitivamente, mentalmente, ¿qué tú piensas que ocurre con esa persona? Necesariamente se produce algún nivel de deterioro. Definitivamente, definitivamente. Cuando yo escucho la expresión privación lingüística, Ujú. es porque se está hablando de personas sordas o de niños sordos. Bueno, porque nos movemos en ese mundo. Mm. Pero precisamente por eso en este episodio no estamos hablando de privación lingüística de las personas sordas, sino en sentido general. Oh, Porque es que es un drama, como se llama este episodio, que se llama un drama de silencio a la vista de todos. Hacia las personas sordas es muy común cometer ese acto de, se pudiera decir, de infanticidio, de genocidio, bueno, eh, de barbarie, sí. de barbarie. Pero es que también se comete contra los oyentes. Ginny no era sorda ni Víctor tampoco, eran Oh, oyentes. ya. Pero Oye, trajimos esos dos casos, pero realmente hay muchos más. Ustedes pongan en Google, niños, pongan. Antes se llamaban niños ferales, ya no se llaman así,
a casos de privación lingüística y les van a salir muchísimos que no son personas sordas. Entonces, yo recuerdo un caso triste de una vecina, Oh, no vecina nuestra, una vecina de alguien que yo conocí, vivía al lado de Paula, de la mamá de Abby, que mi nieta, un saludo para Abby, para Paula, una de mis nietas heredadas, que era un niño, un bebé de 1 año y pico, no tenía 2 años, no llegaba a 2 años. Y yo, un niño al fin, maestra al fin, cuando pasaba por el lado, le hablaba. El niño no hablaba, pero no era sordo, el niño oía. Pero la mamá vivía encerrada, viendo televisión o chateando, y el niño solito, 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 sin ningún estímulo lingüístico. Eso es privación lingüística. oh, 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 oh. El niño probablemente no haya tenido ninguna limitación cognitiva, ninguna limitación sensorial de ninguna naturaleza. Pero te pregunto, hombre inteligente al fin, ¿qué va a ocurrir con ese niño cuando llegue a la escuela? Bueno, va a evidenciar unas carencias. Lo mínimo, pienso yo, que todo la maestra y los compañeritos van a verlo como rarito. Le falta algo a ese niño, Ujú. le faltan palabras. Le faltan palabras. Les faltan palabras. Mira, vamos a filosofar un poco. Hay un filósofo que a ti y a mí nos gusta mucho, se llama Ludwig Wittgenstein, que tiene una sentencia que yo digo que lo ha catapultado, que es: el límite de mi lengua es el límite de mi mundo. Sí, sí. El límite de mi lengua es el límite de mi mundo. De modo que los seres humanos necesitamos tanto de la palabra, de la conceptualización. De la palabra, yo voy a decir de la seña. Las personas que son sordas, ese es el equivalente. La seña es su palabra. Sí, yo pienso que no en vano, no en balde decía ya en el Génesis Ujú, que Dios le puso básicamente dos tareas ujú, a Adán, nuestro primer padre común, ujú. una tarea física de que cuidara del huerto, pero también una tarea intelectual, que le pusiera nombre a las cosas, a los animales, las plantas, y esa actividad de poner nombre todavía la seguimos haciendo hoy. En el podcast pasado mencionábamos un poco eso, de que hay tanta cantidad de idiomas, de lenguas, porque es que el ser humano necesita nombrar cada cosa. Así Es es. que es una necesidad Y no poner nombre solo a todo. cosa, actitudes, sentimientos, pensamientos, deseos, todo tiene nombre. Todo tiene, y si algo no tiene nombre, entonces se lo ponemos. ¿Por qué? Debemos. Porque es necesario nombrar, Los nombrar las cosas. límites de mi lengua son los límites de mi mundo. Si yo no tengo palabras, si yo no tengo señas, ¿cómo voy a defender mis derechos? Me violentaron los derechos porque durante el COVID-19 no me atendieron porque no, por ejemplo, las personas sordas que no, que leen los labios, hay muchísimas personas sordas en el mundo que leen los labios, No. y entonces el médico no se quería quitar la mascarilla. Mm, Y como nos comunicamos, el médico no tiene mascarilla, tú me estás violentando un derecho que yo tengo a la salud. O sea, sí, me puedo morir. sí. Hay una pandemia mundial de COVID-19. ¿Cómo yo reclamo ese derecho si yo no tengo una lengua? No recuerdo No si, tengo palabras. sí, no ¿Cómo? recuerdo si fue el Conadis que inventó unas mascarillas transparentes, que luego no funcionaron mucho, porque entonces como era el plástico hace que se Se caliente demasiado, transpiraba. sí. Entonces, pero vi ese intento y lo celebramos, Exacto. porque darle la oportunidad a la persona sorda de que vea mi boca, si yo la tengo cubierta, Claro.
esa persona sorda necesita ver mi boca para poder Claro. saber qué yo estoy diciendo. Claro. Si yo no tengo palabras, si los varoncitos no tienen palabras, ¿cómo van a enamorar a una muchacha? Ah, ya. Palabras o señas, o sea, vamos a hacer Sí. el parangón, ese es lo mismo, la palabra o la seña. Si una gente, un niño, un adulto, un joven no tiene palabras, ¿cómo va a aprender de la palabra de Dios? Ya. De la palabra Sí, de de Dios. palabra, palabra. Los límites de mi lengua son los límites de mi mundo, dice Wittgenstein. Algunas veces pienso, porque es tan interesante todo lo que podamos nosotros hablar sobre la palabra, el uso que hacemos de ella y de el nacimiento de las palabras, Ujú. porque recordamos, tú mencionabas el caso hay un perro que está haciendo fiesta, ¿verdad que sí? Sí, pero le damos la bienvenida aquí. Quiere participar de esta conversación Claro, también. sí, no alteramos, pero sí. Bien, la, la palabra y la lengua de señas, ¿cuál fue primero? Porque recuerdo por las teorías que han sido expuestas en la película, ¿verdad? Del hombre, ¿cómo se llama? El planeta de los simios, que hay una teoría según la cual primero fue Ujú, la así es, seña, así es. y después entonces la voz. Interesante, ¿verdad? Sí, Pero el sí. asunto es que sea con señas, sea con voz, los seres vivos necesitamos comunicarnos. Definitivamente. Inclusive he oído que hasta las plantas se comunican por las Es raíces. así. Y evitar, consciente o inconscientemente, esa comunicación, eso es privación lingüística. Entonces, vamos a las consecuencias. Mm. Si una persona, no importa la condición que tenga, no importa, no tiene suficientes palabras para comunicarse o no tiene ninguna, porque en el caso de Ginny era que no tenía ninguna, en el caso de Víctor de Beirón era que no tenía ninguna, en el caso de muchos otros casos que no trajimos a colación hoy, es que no tenía ninguna. Hay otros casos menos severos, esos son casos severos de privación lingüística, pero hay casos menos severos en donde yo te dije, ese niño no tenía comunicación, su madre no se comunicaba con él. Y yo me pregunto, ¿cuántos padres, cuántas madres, cuántos hermanos, cuántas familias, cuántos núcleos familiares realmente están privando lingüísticamente, están sometiendo a privación lingüística a sus hijos inconscientemente? Porque nosotros, segundo Marte, no tenemos mucho, nosotros como un país, digo, no tenemos tanta cultura de conversación en los hogares con los niños. Precisamente en eso que estoy pensando, porque tú decías, yo te escuchaba diciendo eso, pero también yo pensaba, bueno, nosotros por aquí los caribeños, en esta zona del mundo, somos muy comunicativos y muy efusivos y siempre estamos hablando mucho y muy alto también. Ujú. Cuando yo entro al metro, a un tren, ¿verdad? De un vagón del metro de Santo Domingo, eso, las personas que están saliendo del trabajo a las 4 de la tarde, eso es y los muchachos de la universidad, Ujú. eso es una cosa, pero he oído que en otros lugares del mundo, por ejemplo en Japón, hay silencio, Sí, porque las personas comprenden la importancia que tienen, la persona descansar, a pensar, y para eso hace falta el silencio, en fin. El asunto es que nosotros aquí en el Caribe somos muy comunicativos. Tú dices, sin embargo, aquí en nuestro Caribe ujú, también tenemos niños con privación, que son claro, objeto de privación claro, lingüística, cosas aunque raras. sea leve. Mm. O sea, un niño, una niña que no se le desarrolla el lenguaje suficientemente porque no tiene los estímulos del medio, de la familia que le habla, sino que está tirado ahí, ahí, como un zapato. Lo atienden, lo alimentan y lo bañan y ya. O lo ponen frente al televisor. Eso ocurre hoy. Lo ponen frente al televisor. Pero ese televisor, perdón. No le hablan a ese bebé. Resulta que lingüísticamente, cognitivamente, socioafectivamente, hay, hay un rezago, hay un retraso. Por eso ponía el ejemplo de la persona que tú ponías de la solitaria. Mm. La persona tiene una
puede caer en una enfermedad mental. Sí. El niño o la niña que no se comunica Mm. con asiduidad con las personas de su medio, perdón, pues no tienen esa fluidez verbal. ¿Con qué se piensa? ¿Cuál es la materia prima del pensamiento? Hagan ustedes en la casa o en el trabajo, o en la calle, donde estén, el ejercicio. Le vamos a dar 10 segundos para que piensen sin palabras. Vamos a contar, Jonathan, 10 segundos. Piensen sin palabras. Gracias, Jonathan. ¿Pudiste? Yo estaba intentando, qué sé yo, pensando en aquel elefante en el aire, volando con las orejotas, pero como que me dio trabajo. Ajá, o sea, como que eran imágenes. Mm, O sea, sustituiste, si así se dice, mm. las palabras por las imágenes, pero al fin y al cabo tenías ese referente. Sí, Pero si la gente está encerrada ahí como un zapato que no habla con nadie, no va a tener ese referente de ese elefante volando, ¿entiendes? O sea, como quiera, esa palabra que es una imagen o que es una seña, como quiera, es un concepto, ¿entiendes? ajá. Si no, si la gente no tiene conceptos, ¿con qué piensa? ¿Cuál es la materia prima del pensamiento? ¿Con qué se piensa? Mm, ya, con palabras, Ajá, con conceptos, que esas conceptos. palabras pueden ser señas, pueden ser imágenes, o sea, se necesitan conceptos para pensar. Entonces, una persona que tenga privación lingüística, ya tenerla es concomitante a privación cognitiva, Mm, ya. porque el lenguaje y el pensamiento son las dos caras de una misma moneda. O sea, tengo menos recursos para interactuar contigo, con cualquier persona, o sea, menos posibilidades de éxito en cualquier Para transacción. resolver problemas, para pensar, o sea, mañana tú te tienes que levantar, a qué hora para ir al trabajo, qué te vas a llevar, qué ropa te vas a poner, te queda dinero para el metro, la tarjeta la cargaste, todo eso tú lo piensas hoy, tú no lo piensas mañana en el metro, ay, se me acabó, tú lo piensas antes. ¿Con qué? Ya, Y si no tienes, ya. ¿cómo lo vas a pensar? Oh, ¿Entiendes? oh, qué barbaridad. Entonces, privación lingüística es privación cognitiva. Ya. Pero privación lingüística y privación cognitiva, ¿qué pasa? O sea, tú decías ahorita que los muchachos en el metro que van hablando y la gente a las 4 de la tarde, ¿por qué lo hacen? Parece que tienen mucha necesidad comunicativa. Y cuando la gente no se comunica, vamos a poner ese preso o esa presa o a alguien que se cayó un avión en el medio del desierto y se quedó solo en el mundo y tiene 15 años solo. La película de Tom Hanks, Sí, 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 Náufrago. sí, el náufrago. Ujú. ¿Qué Él, hizo Tom Hanks al no volverse loco? él necesitó conversar con la Con pelota, con Wilson, Wilson. con Wilson la pelota, le puso cabello con grama. Wilson era su mejor amigo. Wilson no existía, no era una persona, pero él hablaba con Wilson. Mientras hablaba, estaba cuerdo. En esa película se demuestra la necesidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos con Y alguien, relacionarnos. relacionarnos. Entonces, privación lingüística. No puedo pensar, no puedo resolver problemas, no me puedo relacionar con la gente. Entonces, ¿qué es privación lingüística? ¿Ves? Porque te digo que para mí es peor que el Es una accidente, o el tragedia. accidente, una tragedia, que la gente lo ve. ¿Por qué es, cómo se llama? Es un drama de silencio a la vista de todos. Porque todos estos padres que están poniendo los bebés frente al televisor y ellos están por este estilo y no hablan con sus hijos. Pero que con la televisión, con lo que están viendo ahí, las personas que están allá, detrás de la pantalla, o los muñequitos, están Pero hablando. eso no es interacción. Eso Mm, no es interacción. Dice, vamos a tener que hacer otro video podcast acerca de las teorías de desarrollo lingüístico.
¿Te parece? Ah, buena idea, buena idea. Sí, a mí me parece, bueno, no les hemos dicho a nuestros amigos y amigas que vamos a tener, no siempre vamos a estar solo nosotros tres, sino que vamos a tener también invitados, invitadas. Vamos a invitar de cuando en cuando a personas expertas en el tema para que nos hablen de eso, tanto de los hitos del desarrollo del lenguaje, Sí, porque hay como, hitos en el desarrollo del lenguaje, hay hitos, momentos claro, importantes. momentos importantes exactamente, como de esas teorías del desarrollo del lenguaje, Sí, para no ocupar tanto tiempo en uno y no mezclar bien. los temas. Pero es que hay teorías, entonces a veces son contradictorias entre sí. Entonces hay teorías y teóricos, obviamente, hay teóricos y teorías que dicen que, por ejemplo, los lingüistas rusos, el abanderado de esa corriente de pensamiento, es precisamente un ruso muy famoso entre los lingüistas, entre los pedagogos, que se llama Vygotsky, Vygotsky. Lev Vygotsky, que dice el lenguaje surge por la interacción social. O sea, el niño solito ahí, ponle un radio, ponle una televisión ahí que le diga, que le diga, que le cante, no va a desarrollar el lenguaje. El lenguaje se desarrolla por la interacción social, por la necesidad de comunicarse. Y ahora estoy entendiendo, imaginando la Ujú. cantidad de pacientes que tienen que ver los psicólogos en su Exactamente. consulta, porque digamos que en una pareja de esposos, uno de los dos decide castigarlo a él o ella, o él a ella, Ujú. no hablándole. Así mismo es. Yo no te hablo, es como si tú fueras un objeto. Así mismito es. Entonces, Increíble, cuando ¿eh? la gente no tiene con quién hablar, eso no vamos a entrar aquí en el tema de la privación lingüística en personas sordas, porque para eso hay dos conferencias fantásticas, maravillosas, que las realizó, las desarrolló Alisa Schelamer, Alisa Shellamer, ¿no? nuestra amiga Que es norteamericana, una psicóloga, excelente. excelente intérprete de lengua de señas de lengua de señas dominicana y americana, que tiene dos conferencias. Les vamos a poner en el enlace de este video segundos Sí, los enlaces a esas dos conferencias. Una es en el conversatorio, si lo sí, quieres sí, sí. Nosotros argumentar. estuvimos participando del conversatorio que hacemos cada mes Ujú, dirigido a padres de niños de niños sordos y también a maestros, personas que se relacionan con personas, con estudiantes sordos. ujú. Y Alisa Shellamer expuso como tú dices, unas consecuencias terribles de la privación lingüística. Ujú. Entonces nos gustaría que ustedes tengan la posibilidad de ver eso, de ver ese contenido y está en la caja de descripción. Así es, y también otra conferencia hablando de ese mismo tema, privación lingüística en personas sordas, en el simposio, en el séptimo. El séptimo. En el séptimo Simposio Internacional de Educación para Personas Sordas, que también le vamos a dejar aquí en la caja de descripciones. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos en el tintero? Yo creo que pudiéramos hablar, ya hablamos de las consecuencias cognitivas, emocional, social, lingüística, de qué vamos a tener en el próximo episodio. Bueno, tal vez antes de lo que averiguamos que vamos a tener en el próximo episodio, que creo que es de los hitos, Así es, así es. probablemente, pero también tú has hecho un trabajo hermoso Ujú, que para ayudar, ujú. para, ¿verdad?, coadyuvar a que en la comunicación por escrito, en este caso del español, de los estudiantes sordos, Así en es, este caso del nivel primario, ¿verdad? así Que es es. Ujú, un cuaderno de ejercicios ujú. y también un calendario para ayudarle en el desarrollo de, de esa capacidad comunicativa por escrito. Así mismo es. Tenemos ese kit, gracias segundo por mencionarlo, tenemos este kit que está compuesto por dos impresos, un calendario anual con imágenes para que ustedes
padres, madres, maestros, hermanos, familiares puedan ayudarse a que la comunicación sea accesible, que de eso es de lo que estamos hablando, pero también unas prácticas sociales de lectura y escritura dirigido específicamente a padres. Bueno, miren, está pensado, está concebido para familiares, para padres y madres de niños sordos del nivel primario, pero en realidad esas prácticas sociales de lectura y escritura lo puede utilizar cualquiera, Ya. maestros y padres con niños oyentes. Sí, sí, sí. Porque se trata de practicar la escritura Ujú, en situación real, real. en situaciones reales cotidianas de la familia, es decir, Sí. las cosas que hace todo el mundo en su casa. Ujú, Por ejemplo, la lista de compras, ujú, la lista de contactos en el teléfono, ujú, que se puedan escribir ujú. y pegar en la nevera, Claro. cómo se prepara el arroz con habichuela y carne, Ujú, por ejemplo. ujú. El árbol genealógico. Ajá, por ejemplo, tan importante eso lo del árbol genealógico. Porque hablando de accesibilidad, la cuestión es que cuánta gente en el mundo sabe lengua de señas. Mm, Deberíamos saber todos, pero eso no es así, eso es una utopía, ya. eso es utópico. Entonces, en el mundo real, la lengua mayoritaria, o las lenguas, no es porque no es solo español, mayoritarias son las orales. Y esas lenguas orales, muchas de ellas, que no todas, segundo, hay muchas lenguas orales que no se escriben, que son ágrafas, Oh, igual que la lengua de así señas. mismo. Entonces, muchas lenguas orales tienen escritura. Entonces, una vía de accesibilidad para las personas sordas es aprender la versión escrita de las lenguas orales. Ya, En nuestro caso, que hablamos español, bien, aprender el español escrito. bien. Y para Creemos, eso está hecho este recurso, para que las familias apoyen a sus hijos sordos en el aprendizaje del español escrito. bueno, y eso creemos que de verdad es muy, muy importante. Y este kit de recursos impresos, que para quienes lo adquieran hay un regalo, hay un bono, Sí. hay un bono adicional que es que hay un digital que ustedes pueden imprimir autónomamente y también hay los cursos, el curso gratuito, porque es un curso pero con varias clases explicativo Bien. de cada una de esas actividades y también todo ese vocabulario está puesto en lengua de señas para que ustedes lo puedan aprender. Excelente, Ujú. excelente. ¿Y dónde pueden adquirir nuestros amigos y amigas este kit? Porque tenemos un grupo de WhatsApp, Ujú. ¿verdad? Que se llama Lengua, Así es. Lengua. Y ahí está la información Sí, servida. el número es, anote por favor, 849 456 1612. Ese es el número de WhatsApp de Lengua y Cultura Accesibles. Pero también queremos decirles que si ustedes se suscriben a nuestro canal de YouTube, que es Clara Cruz Marte, @lengua, Clara Cruz Marte, pues reciben todos estos podcasts que estamos haciendo, video podcast. Sí, sí, sí. Como un bonus también, ¿verdad? Claro, un bonus para la gente que no tiene mucha data o que tiene mucha data pero no la quiere gastar, que puede irlo oyendo en el carro y en el También, metro, también, en excelente. En Spotify. Spotify. Claro que sí, De modo que ahí lo tienen. totalmente accesible. Pero además tenemos más informaciones que son regalos. Sí. Ya tú dijiste ahorita que todos los meses nos reunimos, no dijiste que todos los meses, dijiste que en un conversatorio. Mm. Entonces yo quiero reiterar e invitar a toda la comunidad en general a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, porque ahí ponemos la invitación mensual, el último sábado de cada mes,
están invitados, son nuestros invitados de honor a un conversatorio que, miren, está concebido para las familias, esa es la verdad, pero entra todo el vivo, todo Sí, el que quiere. todo el que quiera. Y ahí conversamos de muchos temas interesantísimos de apoyo a la comunidad sorda, a padres con hijos sordos. Y nos enteramos cómo la familia puede funcionar mejor y cómo los niños sordos, las personas, ¿verdad? Pueden adquirir un mejor desarrollo personal. Así mismo es. Gracias a la doctora Ruth Claros Kachner por crear este conversatorio y a todos y cada uno de ustedes por apoyar este podcast. Hasta el próximo episodio.